This conference will now be recorded. Adelante, mi hermano, le corresponda, amén, aleluya. Paz de Cristo, hermanos. Amén, aleluya, gloria a Dios, hermano. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios en esta tarde que nos permite hablar de esta palabra, de este libro tan glorioso que Dios nos habla, las últimas palabras del Señor, como estamos hablando en Apocalipsis. Gloria al Señor Jesucristo. Espero que cada uno de ustedes, igualmente yo, seamos beneficiarios de esta bienaventuranza, de los que leemos este libro, los que escuchamos este libro, de los que predicamos de este libro. Gloria al Señor, que Dios dé de su gracia, de su entendimiento, porque es un libro de mucha importancia. Gloria al Señor, que llena nuestra vida de esperanza, de gozo. Gloria al Señor Jesucristo. Y bueno, mis hermanos, Apocalipsis es una pieza clave para consumar en la Nueva Jerusalén. Yo creo que si las personas o los hermanos no estamos al tanto de la realidad de este libro, va a ser muy difícil que puedan estar en la Nueva Jerusalén. Tenemos que entender el tiempo en que vivimos, tenemos que comprender la palabra, que es nueva, que es fresca, que es inspiración del Espíritu Santo. Tenemos que aprender a abandonar lo viejo y entrar a la realidad de este libro y recibirlo con una palabra que conocemos, ovacionando este libro, esta palabra con amén. Tenemos que recibir este mensaje con el amén. Gloria al Señor Jesucristo, porque sabemos que el mañana el Señor hará algo más y no tenemos que aferrarnos a las cosas viejas, porque a veces esas cosas viejas pueden ser una trampa sutil del diablo. Tenemos que llegar a lo nuevo, a lo dicho por el Señor, porque a veces lo bueno de ayer puede convertirse en una trampa del enemigo, porque no podemos vivir solo de ayer. Dice a Pablo, yo prosigo hacia adelante. Quedó atrás lo que quedó atrás, ¿verdad? Muchas veces se vive en una vida muy descuidada en el presente y se habla tanto del pasado, ¿verdad? Y no se refleja nada en el presente de lo que tanto se habla en el pasado. Y mucha gente se justifica por lo que hizo en el pasado, pues el pasado ya está en el pasado. Nosotros tenemos que seguir adelante, llegar hasta la meta. Gloria al Señor, porque el pasado pues está convertido en expresiones religiosas, son expresiones de religión muerta. Gloria al Señor, sectaria, ¿verdad? Por eso tenemos que volvernos al Espíritu de Dios que nos habla en este libro. Y bueno, antes de comenzar, voy a hacer una oración para ponerme en las manos del Señor, para que el Señor Jesús nos guíe, nos enseñe a cada uno de los que estamos aquí. Creo que pues son los que más interesados, que están en la palabra. Espero que aprendan, apunten y crezcan en el conocimiento de esta palabra, ¿verdad? El Señor nos va a hablar el día de hoy y vamos a darle gracias a Dios. Padre Santo, gracias te doy en esta hora, Señor, en esta plataforma que me permites hablar tu palabra, Señor. Padre Santo, antes de hablar tu palabra, Señor, quítame a mí, quita mi voz y mi intelecto, sé tu espíritu quien hable. El espíritu de Cristo que hay en mí que hable esta palabra, Señor. Padre mío, yo me pongo en tus manos para que tú abras mi boca, Padre Santo, y hables esta palabra. Tú recibes la gloria, tú recibes la honra. Sé tú quien hable. Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, bautiza. Padre, para entrar como es debido delante de la presencia de Dios. Límpiame, purifícame, santifícame, Señor. Que tu Espíritu Santo hable a través de esta lengua, de esta boca, Señor, a cada uno de mis hermanos. Lo que tú has dicho, lo que tú hablas en esta palabra, Señor. Bendice a mis hermanos que están conectados en esta plataforma, que se lleven en su corazón tu palabra.
también los que no pudieron estar, Señor. Mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, pues vamos a seguir con este estudio, ¿verdad? Con este estudio de la palabra que es interesante. Cuando nosotros le ponemos mucho empeño, ponemos una mente alerta, un oído dócil y un corazón dispuesto a aprender este libro sagrado. Y bueno, yo voy a necesitar de ayuda. Si quiere participar, pues ayudándome a leer algunos textos. Voy a dar de a 2 textos porque ya no hay más, ¿verdad? Vamos a empezar con nuestro hermano Francisco, que nos lea Apocalipsis 1:10, que es donde continuamos. Amén, mi hermano. ¿Me puede decir un amén cuando haya agarrado su texto, por favor, Amén. para continuar? Amén. Apocalipsis 1:10. Amén. Amén. La hermana Rosita nos puede leer Ezequiel 1:4. 1:4. Amén. Amén, gloria al Señor. Aaroncito está ahí. Está un poco enfermito, hermano. Está Ah, Lía. Bueno, pues Lía que nos lea, nos va a leer Hechos capítulo 10, del verso 11 al verso 16. Hechos 10. Amén. Gracias. Hermano, usted me va a leer otro texto más, ¿ok? De el libro de Juan, capítulo 3, verso 16 al verso 17. Juan 3, verso 16 al 17, ¿verdad? Sí, déjeme confirmar. Juan 3, verso 16. Mateo 3. Mateo 3, ok. Sí, Mateo 3, 16. 16, ok. Okay. 16, Mateo 3, 16 hasta el verso 17. Amén. Mateo 3, okay. Amén. Entonces, mi hermana Rosita, le voy a dar otro texto una vez. Hechos 8:39. 8:39. Sí. Amén. La hermana Lía le voy a dar otro texto más. Apocalipsis 4:2. Amén. Gracias. Mi hermana Paula, está por ahí mi hermana Paula, nos va a ayudar con Apocalipsis capítulo 17, verso 3. ¿Y me puede decir un amén cuando haya tomado el versículo? Amén, amén, hermana. También va a leer 17:3 de Apocalipsis. Sí, y va a leer Apocalipsis 21:10, hermana. Amén. Amén, hermanita. Ok. Entonces, vamos a mi hermana, el pastor nos puede leer Marcos 16:9. Ahorita que venga, yo no lo tomo. Marcos 16:9. Sí. Amén. Yo le digo ahorita que venga. Mi hermana Shelly nos puede leer Mateo 28:1. Amén. Marcos 16, del verso 2 y verso 9. Para mí mismo, ¿verdad? Sí, le estoy dando 2 textos, mi hermana. Ok, Mateo y el otro que me dijo, perdón. Marcos 16, verso 2 y verso 9. Amén. ¿Cómo anda mi hermano José? ¿Anda manejando?
Voy a cooperar, hermano. Aquí me las averiguo. Todo bien. Ok, con cuidado, hermano, porque después, no. En Lucas 24, verso 1 al verso 3. Verso 1 al verso 3. Sí. Y Hechos capítulo 2, del verso 1 al verso 2. Hechos capítulo 2, del verso 1 al verso 2. Sí. Ahí está usted solo nada más, no hay nadie más ahí con usted que nos ayude a leer. Sí, hermano, aquí está mi esposa Carolina. ¿No? Amén, gloria a Dios, aleluya, No, Dios le bendiga, mi hermana. Amén, hermano. Hermana, ¿nos puede leer Salmo 118 del 22 al 24? 118 del 22 al 24. Claro que sí, hermano. Y también nos lee Ezequiel capítulo 3, verso 12. Capítulo 2. No, Ezequiel capítulo 3. 3, ajá. Verso 12. Verso 12, ok. Y no está ahí Adriancito, ¿no, verdad? No, hermano, ahorita no está aquí. Hermano, Bueno. hermano, ¿me Sí. podrías repetir, por favor, lo que me tocó a mí en Hechos? Hechos capítulo 2, del verso 1 al verso 2. Del 1 al 2, ok, hermano, gracias. Ok, mis hermanos, bueno, pues tengo más textos, pero necesito después, les voy a dar otros 2 textos de nuevo. Perdonen, mis hermanos, que son varios textos. Cuando yo diga el texto, luego léalo, ¿ok? Cuando diga la palabra. Bueno, mis hermanos, pues ya oramos delante de Dios, ¿verdad? Ahora comenzamos en Apocalipsis capítulo 1, verso 10. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús Cristo. Amén. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y dice la palabra del Señor en Apocalipsis 1:10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Amén, aleluya, gloria al Señor. Mire nomás el resultado del hombre sufrido. Mire usted el resultado del hombre que guarda la palabra, que sufre por la palabra, que predica la palabra, que pasa por angustias, por tribulación, por el evangelio, por la palabra, por el testimonio de Cristo. Todo esto sucede no solamente en Juan, sino en muchos siervos que pasan por todo esto. Dios tiene cuidado de ellos y Dios revela sus cosas que están por suceder. Juan tiene una experiencia en el Espíritu, a grado que es trasladado para darle la revelación de Apocalipsis. Gloria al Señor Jesucristo por esos hermanos que sufren y padecen por el evangelio, por la palabra. ¿Sí me entienden, hermano? Esas personas, esos hermanos tienen revelación, tienen conocimiento, tienen entendimiento. Es muy raro que haya revelación y entendimiento cuando no se sufre, cuando no se padece, cuando no se guardan en el Espíritu. Es muy difícil que haya revelación. Podrá haber letra, conocimiento, entendimiento. Posiblemente hasta le metan psicología, posiblemente le pongan rangos de títulos, de certificados. Yo no sé cuánta apariencia haya en muchos predicadores o cuánta seriedad haya en su predicación, porque hay quienes predican solo lo que viven y lo que no viven, pues no lo predican. Hay quienes nomás se quedan en el pasado, la experiencia se estancó, pasan por un letargo espiritual donde no hay experiencias. Pero el que sufre, pero el que padece, hermano, tenemos aquí el contexto que es llevado, le es dada revelación, le es dado entendimiento de las cosas del futuro. Juan es llevado en espíritu del Señor al cielo. Y dice ahí, en el día del Señor, gloria al Señor Jesucristo. Juan personalmente habla y dice, yo fui en espíritu, ¿verdad? Posiblemente pues tuvo un arrobamiento como en el caso de Ezequiel, que ahorita vamos a estar hablando de Ezequiel capítulo 1, verso 4.
Juan habla de su experiencia. Ahorita nos lee Ezequiel 1:4. Amén. Juan habla de su experiencia en el Espíritu. Gloria al Señor. Su arrebatamiento como algo especial, algo que se vive, algo que se entiende cuando un hombre es consagrado, cuando un hombre es entregado, cuando un hombre que lleva la palabra en su corazón, en sus venas, en su sangre, un hombre que padece angustia, tribulación, que no tiene arrogancia, no tiene pretensión, aquel hombre humilde que dijo: yo, vuestro hermano, partícipe de las aflicciones de Cristo. Gloria al Señor Jesucristo. Pues este hombre tuvo un arrobamiento en su espíritu. Gloria al Señor. Y yo fui en el espíritu en el día del Señor. Gloria al Señor, aleluya. Vamos a entender esto, hermano, porque Dios nos puede llevar en espíritu. Podemos tener experiencias en el espíritu para no asustarnos. Ya ve que a veces da la casualidad que usted tiene una experiencia espiritual y hasta a veces se queda en shock porque nunca había tenido esas experiencias. Bueno, pues examinemos un poquito por qué Juan dice que fue en espíritu, una experiencia gloriosa que él tuvo en el día del Señor. Y digo que es posible que él fue arrebatado porque pues vamos a ver algunos versículos, pero la experiencia de más hermanos, profetas, apóstoles, nos damos cuenta más o menos cómo es que Juan fue arrebatado. Miremos el caso de Ezequiel, capítulo 1, verso 4. Amén. Y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolviente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Esa es la experiencia de Ezequiel, ¿verdad? Ezequiel nos habla qué es lo que él tuvo. Tal vez también fue llevado en espíritu, posiblemente como Juan, o simplemente cayó en un éxtasis, como en algunos casos que vamos a estar viendo. Mire, Felipe fue arrebatado. Mire, dice los Hechos capítulo 8, verso 39. Amén. ¿A nadie le dice texto? Ahí entre mi hermano Francisco, ¿no les dice texto a ustedes? No, aquí está, pero no es que, disculpe, aquí tengo un problema con el micrófono, hermano. A ver, ¿sí? Oh. ¿El tuyo cuál es? Pues? Oh, a ver, permítame, aquí está viendo una, déjame ver. Pues, 8:33, a ver. ¿Qué está? 8:33. 8:39, hermano. 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Fíjese, él tuvo una experiencia, gracias, mija. Él tuvo una experiencia de arrebatamiento, ¿no? O sea, cuando uno es arrebatado en el espíritu, posiblemente va junto con la carne. En el caso de Juan, no sé si pasó lo mismo, ¿verdad? Simplemente estamos analizando las experiencias que tuvieron algunos profetas y apóstoles cuando fueron arrebatados en espíritu. Por eso digo que o fueron arrebatados en espíritu o fueron o tuvieron un éxtasis, una experiencia espiritual, como en el caso de Juan Bautista. Mire Juan Bautista en Mateo 3:16 al verso 17.
Amén, aleluya, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en Mateo 3:16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Verso 17. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia o contentamiento en otras Biblias. Amén. Aquí veremos a Juan describiendo su experiencia. Se le abrió el cielo a grado que miró al Espíritu descender. Fíjese, ¿qué humano puede ver un espíritu? Nadie. Pero en el momento, en esa experiencia que tuvo, se le abrieron los cielos, oyó una voz del cielo. No sé si eso es lo que pasó con Juan, ¿verdad? Cuando se le abrió, o cuando se le guió, o cuando entró en el Espíritu, o fue llevado en el Espíritu. Son cosas y acontecimientos, hermano, que están escritos en la Biblia, y lo digo yo porque puede suceder. Lo hablamos en este momento porque puede suceder en alguna experiencia que ustedes puedan tener en el futuro, ¿me entiende? Todo esto es importante entenderlo para que no nos asustemos, no tengamos temor, porque es de parte de Dios. A veces las cosas vienen tan raras, ¿verdad? Y no entendemos el por qué sucedió eso. Y bueno, nosotros estamos aprendiendo la experiencia de Juan cuando dice: yo fui en el Espíritu. Pedro, igual que Juan, como que tuvieron una experiencia, pues yo le digo como un estilo éxtasis, ¿verdad? Como en el caso de Pablo, cuando iba a Damasco, ¿no? Que él miró oyó al Señor que le dijo: Pedro, ¿por qué me persigues? En los Hechos también encontramos una experiencia de Pedro en los Hechos capítulo 10, del verso 11 al verso 16. Amén. Gloria a Dios, amén, aleluya. Dice: y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que ató de los 4 puntos era bajo a la tierra. Y luego dicen 12 hasta el 16, gloria a Dios, en el cual había de todas de los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. El 15, volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpia, no lo llames tú común o inmundo. El 16, esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser enrollado o recogido en el cielo. Amén. Fíjese gracias, mi hermano. Fíjese cómo es tan notable las veces que vio esa experiencia el apóstol Pedro. Sabemos que esa experiencia estaba basada a que Dios iba a abrirle la puerta a los gentiles, ¿verdad? Estaba preparando al siervo que iba a mandar a abrir la puerta para que los gentiles entraran a la gracia. Ya nosotros sabemos un poquito la historia de cómo fue a la casa de Pedro, creo, el curtidor, algo así. Bueno, entonces vemos aquí la experiencia de Pedro, y cómo se le abre una visión, ¿verdad? No sé si es una visión espiritual, no creo que sea una visión de los ojos, puede ser una visión espiritual, que Dios nos da esas experiencias espirituales, pero lo que vemos con Juan, hablando ya de Apocalipsis, él tuvo esa experiencia que fue llevado por el Espíritu. ¿Cómo fue llevado? No lo sabemos, pero la Biblia en todo el Apocalipsis nos habla de las experiencias de Juan llevadas por el Espíritu, y él testifica eso. Mire lo que dice Apocalipsis 4:2.
Apocalipsis 17:3 y Apocalipsis 21:10. Vamos a oír Apocalipsis 4:2. Y al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Fíjese la expresión, bueno, yo tengo otra expresión muy distinta a la de, bueno, no que sea distinta, pero un poquito da más cierta claridad. En su Biblia dice y que usted, y yo estaba en el espíritu, hermana, algo así. Léamelo de nuevo, nomás las primeras palabras. Dice, y al instante yo estaba en el espíritu. Gracias. Ujú. En la Biblia antigua dice así, y luego yo fui en el espíritu. Y he aquí un trono que estaba sentado. Yo no sé qué versión tenga, pero sí empezamos a escudriñar en realidad qué es lo que vivió Juan. Estaba en el espíritu, por eso vio, se le abrieron los cielos como a Pedro, como a Ezequiel o como a Juan Bautista, o como Felipe fue tomado y fue llevado, ¿verdad? Nosotros hoy estamos estudiando, este es un estudio, por eso estamos dándole un poquito énfasis a ciertas cosas importantes que pueden hacer cuando nosotros vamos a tener esas experiencias gloriosas. Estar en el espíritu también tiene que ver mucho en eso, ¿no? O fui llevado por el espíritu, pues ya como que es una acción. Estar en el espíritu obviamente se habla de un hombre que está en el espíritu, que anda en el espíritu, que camina en el espíritu, ¿verdad? Pero cuando dice, y luego yo fui en espíritu, pues es para darle un poquito más realce a la experiencia que Juan tuvo. Mire lo que dice Apocalipsis 17:3. ¿Ya? Amén. Amén, mi hermano. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres, de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Aquí la Biblia dice, y me llevó en espíritu, ¿verdad? Al desierto. Y ya vimos en la otra parte donde dice, y yo fui en espíritu. En la Biblia de mi hermana Rosita dice, y yo estaba en el espíritu. Pues es algo similar, se entiende, pero estamos ahorita estudiando las expresiones bíblicas. En Apocalipsis 21:10. Amén. Amén, déjalo, mi hermanita. Sí. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que le desciende del cielo de Dios. Que desciende del cielo de Dios. Amén. Gracias, hermana Paul. Sí. Ya ve, aquí tenemos los textos y hay muchos más textos en la Biblia que nos habla la forma de cómo el Señor nos revela las cosas, nos muestra las cosas, y sentimos que somos llevados en el espíritu, ¿verdad? Y se nos muestran cosas y a veces pues no entendemos si somos llevados en la carne o somos llevados en el espíritu, pero a la luz de la Biblia, pues carne ni sangre entrará al reino de los cielos, ¿verdad? Bueno, mis hermanos, solamente es un estudio que quise dar un poco realce a la experiencia de Juan cuando él dijo, yo fui en el espíritu, en el día del Señor. Ahora pasamos a la segunda expresión cuando dice el día del Señor, ¿verdad? Jesús es llevado al cielo en el día del Señor. Este día del Señor que Juan menciona es el día primero de la semana, según Marcos 16:9. Dice, mas como Jesús resucitó por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de la cual había echado 7 demonios. Amén, pastor, Dios le bendiga. Este primer día de la semana, la iglesia la guardaba. El primer día de la semana era guardado por la iglesia por varios acontecimientos. Bueno, pues ya sabemos que
la Iglesia Católica malamente le llamó domingo, ¿verdad? Y ahora pues algunos tenemos el domingo o se menciona el domingo, pero bíblicamente ese era el primer día de la semana. Digo malamente, hermanos, porque pues mucho tiempo en la Vulgata Latina, una Biblia antigua, occidental, ¿verdad? Estaba la expresión Indominicati, o sea, el día del Señor, quiere decir en latín, el día del Señor, ¿verdad? Pero ellos vertieron el Indominicati por Indominica, o sea, lo llevaron de Indominicati a Indominica y después de Indominica lo establecieron como domingo. Y así malamente le llamaron la Iglesia Católica domingo al primer día de la semana. Así es que no tiene nada de cristiano del domingo para decir que es día primero de semana. Antes lo hacían bien, ¿verdad? Diciendo el día del Señor, Indominicati, ¿verdad? En la Biblia latina dice, y fui en espíritu Indominicati, eta cadivinus postumi voce. Bueno, ¿sabe qué dirá en lenguas, verdad? Pero ahí aparece la palabra Indominicati, en el día del Señor. Y ellos pues cambiaron y le pusieron domingo, ¿verdad? Pero para la iglesia primitiva, el primer día de la semana fue un día muy memorial para los muchos acontecimientos que sucedieron ese día. Y creo yo que todavía puede Dios seguir obrando en este día. Pero fue muy especial para Dios, porque en ese día nuestro Señor resucitó. Mire lo que dice Mateo 28:1. Amén. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Amén. Mire lo que dice Marcos capítulo 16, verso 2 y verso 9. Amén. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Mire Amén. lo que dice Lucas 24, del verso 1 al verso 3. Amén, hermano. Dice Gracias, la mi palabra hermano. de Dios. Y el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Amén, gloria al Señor Jesucristo. El día primero de la semana fue muy importante para la iglesia de Cristo. El día primero de la semana no lo tomamos como así un celo de días, de tomar en cuenta días o sábados o domingos, no, sino fue algo muy especial para los primeros hermanos y puedo decir que también para nosotros, pero no podemos encelarnos de que siempre va a ser el domingo. Podemos agarrar cualquier día de la semana por la simple razón de que pues vamos a adorar al Señor. Aunque Dios agradó ese día para gozarnos, pues es lo que hacemos también, ¿verdad? Ese día para gozarnos en el Señor. No sé si a alguien le di Hechos 27. A nadie les di Hechos 27, pues léanos, hermano, Hechos 2, del verso 1 al verso 2. Amén. Amén, hermano. Ajá. Y cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba
el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Amén. También en ese día el Espíritu Santo fue derramado en el primer día de la 8ª semana. Fue cuando sucedió, cuando vino el Espíritu a los hermanos que se reunían orando. Gloria al Señor, en el día de Pentecostés. Y ese día fue también el día primero de la semana. Gloria al Señor. Ya tienen Hechos 20:17. Ese día, pues sucedió lo glorioso, la etapa de la gracia, el Nuevo Testamento, la obra de Dios que venía en el Espíritu, la obra que Él vino a preparar las piedras para fundar su iglesia. Fue un día tan especial y tan glorioso que así lo quiso Dios, así lo determinó Dios. Por eso los hermanos tenían muy en cuenta el primer día de la semana, lo tenían muy en cuenta a grado de que lo dedicaban al Señor para gozarse, también para compartir el pan. Miren lo que dice Hechos 27. 27. Amén, hermano. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Amén. Era la costumbre de los hermanos reunirse el primer día de la semana para compartir el pan, hacer la cena del Señor. Sabían que en ese día el Espíritu Santo había llegado. En ese día la resurrección se había hecho. En ese día, mi hermano, ocurrieron tantas cosas que fue tomado. Ya estaba profetizado desde la antigüedad, desde los salmos, ya estaba profetizado el día que Dios hizo para que nosotros nos gocemos en ese día. ¿Por qué? Porque es un día tan especial. Hermano, la resurrección es algo especial. Y yo no hablo esa resurrección de que hacen de los 40 días de ceniza, como se llame, ¿no? Que hace una burla, el Sunrise Service que le llaman, el huevo y todo ese tipo de cosas de Easter Sunday. Hermano, el día primero de la semana tomó mucha importancia para los hermanos por recordar el día glorioso que Dios eligió, porque tantos acontecimientos sucedieron en ese día. Y yo digo, ¿por qué no sucedió el día sábado? Si tanto nos aferramos al sábado, tanto pedimos el sábado, santificarlo, guardarlo, ¿verdad? No, Dios quiso agarrar el primer día de la semana para hacer los acontecimientos que ahora vivimos dentro de la gracia, ¿verdad? Y eso es lo glorioso. Me refiero, mi hermano, a quitarnos la idea religiosa de guardar sábados y esto. En realidad ya estamos en el eterno hoy. El eterno hoy es Cristo Jesús. Hoy es la eternidad. Hoy es el día agradable del Señor, ¿verdad? Y está la invitación, ¿verdad? Este es el día que hizo el Señor para nosotros. Y eso ya estaba dicho por el Señor en el Salmo 118 del verso 24, del verso 22 al verso 24. Ya para seguir al siguiente. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Amén. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Fíjense cómo es el cambio, cómo Dios ya no dice guarden el sábado para santificarlo, ¿verdad? No. Él habla de este día. Jehová lo estableció y lo instituyó. El Rey eterno, el Altísimo, el Soberano. Él puso este día para todos estos acontecimientos tan gloriosos, de los cuales nos gozamos el día de hoy, porque por estos eventos fuimos alcanzados por la gracia de Dios y se nos abrió una nueva oportunidad. Aquí quita el celo y el recelo de guardar los días como sábados y lunas y todo ese tipo de cosas, cuando aconteció tantas cosas en este día ya hablado por el Señor en la antigüedad. Bueno, seguimos con el texto de Apocalipsis 1:10. Dice: yo fui en espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta,
Dice que detrás de él había una gran voz como de trompeta. Esa es la experiencia que tiene Juan, como una similitud a la experiencia como Ezequiel, como vamos a estar hablando. Gloria al Señor. Esta experiencia de Juan tiene esa similitud con la experiencia de Ezequiel. Aquella gran voz lo sorprendió detrás de sus espaldas, y para hacer más fuerte su atención, por eso yo creo que se oyó tan fuerte el estruendor de esta voz, según Ezequiel capítulo 3 verso 12. Ezequiel 3:12, hermano. Ezequiel capítulo 3 verso 12. Amén. Amén, hermano. Dice la palabra de Dios. Y me levantó el espíritu y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía: bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Amén. Una gran voz, esa voz es, gracias mi hermana, esa voz grande es una voz que suena con fuerza, ¿verdad? Con fuerza. Juan escuchó la voz de Dios y tronó su voz, una voz tronadora, así como dice, como una voz de trompeta. Yo creo que consideraban la trompeta como un estruendo. Ya ve lo que dice Primera Tesalonicenses capítulo 4, el verso 16. ¿Alguien me lo puede leer para así pasar al siguiente versículo de Apocalipsis? Primera Tesalonicenses, ¿qué versículo, hermano? 4, verso 16, hermano, verso 16, donde habla de trompeta, nada más para añadir a esta palabra. Amén, hermano. Amén. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Fíjese nada más, la voz de trompeta está en todas las experiencias que Dios da a sus siervos. Tanto Ezequiel como Juan oyeron esa voz estrondosa, fuerte, tronante. Posiblemente también nosotros la vayamos a oír, hermano. Esa voz tronante, esa voz fuerte, esa voz que se va a oír como de trompeta cuando el pueblo de Dios se ha alzado. Esa voz se va a escuchar en el pueblo de Dios, quizás no en los impíos, pero sí en el pueblo de Dios. Nosotros vamos a ser arrebatados en las nubes de su gloria. Y así como Dios hacía fuerte esa voz tan grande para llamar la atención a las espaldas de los hombres de Dios, gloria al Señor, tal vez es para hacer notoria su presencia. Es una experiencia, es una experiencia gloriosa, fuerte, que Dios hace para llamar la atención. Gloria al Señor, una forma de donde Dios hablará con fuerte y estruendo para levantarnos y alistarnos. Las vírgenes prudentes oían la voz del esposo, aún las patas lo escucharon, pero eran vírgenes, eran las vírgenes que esperaban al Señor, y ambas, las 10, escucharon la voz de su amado, ¿verdad? Tal vez era estruendosa, que ya venía, ya se acercaba. Gloria al Señor Jesucristo. Y bueno, unas no tuvieron aceite, tuvieron que ir a traer el aceite, pero ya cuando regresaron, pues ya se había cerrado la puerta. Bueno, vamos a leer ahora Apocalipsis capítulo 1, verso 11. Yo lo voy a leer para irnos un poquito más rápido en la lectura, y vamos a ver quién está en línea. La hermana María, que nos ayude con un texto. El texto es Romanos capítulo 15, verso 4. Me dice un amén cuando ya lo tenga. Amén, mi hermana. Oh, ya no está la hermana María, ya se fue. Gloria al Señor. Bueno,
Entonces, vamos a dárselo a mi hermana Shelly, Romanos 15:4, al hermano Amén. José Zamora, Apocalipsis 19:13. Amén, hermano. Ahí alístese, porque así no tiene mucho versículos este estudio. Dice, bueno, este versículo dice, Apocalipsis capítulo 1, verso 11, que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y la Odisea. Mire cómo la voz de Juan, la voz que escuchó Juan, dice Juan y describe que lo mandan a escribir un libro de lo que él ve, un libro que tiene que enviarla a las iglesias del Asia. Enviarlo significa una sesión de etapas, de aspectos de las iglesias cristianas a través de los siglos, que los vamos a estar considerando bien importante, cada una de estas palabras. Ahorita usted y yo lo estamos leyendo, ahorita usted y yo estamos entrando a lo escrito de Juan por la voz que le decía, escribe en un libro. Así es que, mis hermanos, ese libro que escribió Juan, aquí lo tenemos en la mano, lo estamos estudiando y estamos entendiendo que ese libro fue dado para la iglesia a través de los tiempos, en etapas, en aspectos, en toda la cristiandad, de todos los ciclos. Este libro es para nosotros, este libro es para la iglesia que fue redimida, la iglesia que atraviesa los tiempos y las edades mientras el Señor viene y cumple sus profecías en este mundo. O sea, mis hermanos, para no darle tanta vuelta, es usted y soy yo. Gloria al Señor, la iglesia de Cristo que recibe esta palabra que Juan escribió y es enviada a nosotros, y gracias a Dios por ser enviada a nosotros. Ayer estaba leyendo aquí con mi familia la importancia de darle gracias. Muchos le dan gracias por la familia, por lo que tienen, pues eso siempre le tenemos que dar gracias a Dios, pero hay una gracia que se nos ha llegado a nosotros basada en los sacrificios de mártires, hombres de Dios que sufrieron para que esta palabra llegara hasta nuestros tiempos. Por eso tiene que ser el nacimiento de gracia, tiene que ser para la gloria de Dios. O sea, tenemos que darle gloria a Dios a todo instante, a todo momento, porque a nosotros llegó esta palabra. Gloria al Señor Jesucristo. A las Américas llegó esta palabra allá en el río del Mississippi, allá en Plymouth, Massachusetts. Del Mississippi llegó esos peregrinos huyendo de Carlos V y la Iglesia Católica, que lo estaba persiguiendo, no tenían libertad de alabar al Señor. Y de todos los que salieron, la mitad de ellos murió de hambre, pero dieron gracias a Dios, y los líderes que gobernaron este país establecieron ese día de gracias. Gloria al Señor. Esta no es una costumbre mundana, porque si fuera mundana, pues todo el mundo la practicaba, pero esta costumbre establecida por este gobierno fue establecida por gente cristiana, gente que amaba a Dios, gente que daba gracias a Dios. Gloria al Señor. Y estos puritanos, hermanos puritanos, vinieron a las Américas y nos trajeron esta bendición gloriosa, esta palabra que ahora estamos leyendo, este libro que estamos leyendo, que fue escrito por Juan en otro lugar, en otra época. Gloria al Señor, ha traído bendición a nosotros como iglesia, a nosotros como creyentes, a nosotros que no éramos iglesia y que no éramos creyentes, que no éramos nada del pueblo de Dios. Vino esa palabra, gloria al Señor, y fue enviada por la gracia y por la misericordia de Dios, y debemos estar en agradecimiento, dándole gloria a Dios por esta palabra. Gloria a Dios porque Dios nos da la revelación del futuro. Aleluya. Gloria a Dios porque Dios Amén. nos da aliento, nos da inspiración para seguir adelante, para saber y entender que estamos viviendo en los últimos tiempos, en la era de Apocalipsis. Nosotros estamos entrando en esta profecía gloriosa que está escrita por el Espíritu. Gloria al Señor, aleluya, aleluya. Fíjese nada más que las 7 iglesias fueron seleccionadas con el propósito de descubrirnos los rangos salientes de las iglesias que profesan en toda la historia. Todo lo que vamos a estar hablando de estas iglesias están reflejados
los propósitos, gloria al Señor, los rangos sobresalientes de cada iglesia como una enseñanza de la iglesia de Cristo a través de los tiempos, como una enseñanza histórica. Va a ser también una enseñanza para nosotros espiritualmente de todas las iglesias del curso de la vida, porque en la historia, en la enciclopedia, se está escrito todos los sucesos y acontecimientos que han surgido. Gloria al Señor, y esos acontecimientos y esos lugares y en esas épocas y en esos tiempos, la iglesia ahí está pasando, alumbrando, la iglesia ahí está edificando, sufriendo tribulación, angustia. Por eso el alfa y el omega, dice, el primero y el último, comienza a revelar a Juan las cosas que la iglesia debe de saber. Y esta iglesia que debe saber somos nosotros. Ahorita estamos sabiendo lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Debemos estar aquí todos escuchando en esta plataforma este mensaje, porque es un mensaje a la iglesia en este último tiempo, donde ya estamos a la esquina del arrebatamiento, ya estamos a la esquina de las profecías. Debemos estar aquí atentos todos juntos, aprendiendo, sabiendo que el tiempo se acerca, sabiendo que muy pronto debemos de partir. Debemos estar en este libro para efectuar, para consumar la nueva Jerusalén. Por eso tenemos que estudiar, porque es bien difícil llegar a este momento si no estamos preparados en esta realidad bíblica de este libro que el Señor nos está hablando, que Juan escribió para mandarnos a nosotros, la iglesia, lo que tenemos que saber. ¿Me entiende, mi hermano? Gloria al Señor. Gloria al Señor. Cuando amén. Aleluya. Cuando habla las 7 iglesias se refiere a una pluralidad, gloria al Señor, de perfección que se determina para la iglesia a través de los tiempos, porque usa el número 7. ¿Sí se dio cuenta que usa el número 7? Gloria al Señor Jesucristo. ¿Por qué el número 7? Porque es una iglesia de Dios perfecta, gloria al Señor, a través de los tiempos y las edades. Gloria al Señor Jesucristo, donde Él la va perfeccionando. Y cuando hablo de iglesia, no precisamente se enfoca en lo que es un grupo o en un templo. También lo hablo en una forma personal, individual. Así como usted y yo estamos escuchando este libro, Dios nos está hablando personalmente, individualmente. Y eso es lo que vamos a estar entendiendo cuando llegamos a esta palabra. Tenemos que alertarnos, tenemos que llenarnos, gozarnos, tenemos que corregirnos, tenemos que humillarnos. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque somos parte de esa iglesia, mi hermano. Gloria al Señor. Así es que no le hablo a alguien que no es de la iglesia del Señor. Aquí le estoy hablando a la iglesia de Cristo, a la iglesia que está atenta a la palabra, a los dichos. Ya recuerde, Apocalipsis se escribió en una era muy distinta al evangelio, una era donde el último de los apóstoles estaba sufriendo. La era de Apocalipsis es una era muy distinta porque hay cambios. Es el mismo Espíritu hablando, algo nuevo, algo fresco. Son las últimas palabras de Jesús de Nazaret que diera a su iglesia. El Apocalipsis es un libro donde converge toda la Biblia. La Biblia, ahí aprendemos cuando entramos a Apocalipsis todo lo que la Biblia quiere enseñar y decir, pero a veces no le damos la importancia, gloria al Señor. Bueno, estas 7 iglesias será una sucesión de etapas y aspectos de la iglesia cristiana a través de los ciclos, a través de las etapas y periodos. Gloria al Señor Jesucristo. Estas 7 iglesias representan 7 condiciones distintas que se hallan en las iglesias de cualquier época a partir del primer siglo. Y también hablo de nosotros en lo personal. Podemos decir que estas 7 iglesias del Asia Menor son 7 tipos históricos, 5 relatos proféticos, tanto que la iglesia del pasado como la iglesia del presente, si allá se le dijeron a Esmirna, si allá se le dijeron a Éfeso, si allá se hicieron a Filadelfia, Teatira, también nos lo están diciendo a nosotros. ¿Me entienden, mi hermano? También podemos estar pasando lo que pasó en Esmirna, lo que pasó en Éfeso, lo que pasó en Sardis, en Teatira y todos esos tipos, todas esas iglesias. También puede suceder en un creyente, en lo individual. Pero estas iglesias, gloria al Señor, Dios les habla a estas iglesias del pasado, del presente y aún del futuro. Gloria al Señor, que aunque lo escribe a 7 iglesias, obviamente se lo escribe a todos los hijos de Dios que estamos aprendiendo y leyendo este sagrado libro. ¿Y sabe quién lo está
redactando. ¿Sabe quién lo está diciendo? ¿Quién lo está pronunciando? Estas cosas, gloria al Señor, el verbo de Dios, el autor y consumador de nuestra fe. El que sabe todas las cosas presentes, futuras, el que sabe todo lo que hay en el interior del hombre, el que conoce, el discierne los pensamientos y conoce los corazones, y que se va más allá hasta los tuétanos. Estamos hablando del que conoce todas las cosas, del que está presente ahora y nos examina y nos mira, el que está dispuesto a apoyarnos y ayudarnos, el que está en este último tiempo para apoyar y fortalecer su iglesia. Aleluya, dice el apóstol, las cosas que son. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la iglesia, gloria al Señor Jesucristo, que padece, la iglesia que está en los capítulos 2 y verso 3, gloria al Señor, en las continuas cartas de la iglesia, pertenecen a las cosas que son y están selladas, y así sucede. Ya sabemos que las iglesias del Asia Menor es un paralelismo en 3 niveles. Digo en 3 niveles, mi hermano, porque lo hablo de la manera literal en que vivía, textual en que vive. El textualismo y el simbolismo es parte de un paralelismo. Después lo voy a explicar un poquito sobre eso. Pero podemos entenderlo de esa manera paralela en 3 niveles importantes. Cuando habla en un sentido literal, significa que las iglesias existían. No fue un invento, no fue una parábola, no fue una historia, no, estaban esas iglesias en el Asia Menor. Gloria al Señor, así como está escrito, así como correspondía. Por eso un paralelismo tiene que ver con el textualismo, pero también con un simbolismo, y también habla de los sucesos y acontecimientos que representa ese textualismo. Después lo explicamos con más calma, espero que me esté entendiendo. Gloria al Señor. Esas 7 iglesias representan también 7 condiciones distintas que se hallan en las iglesias. Vuelvo a reiterar esto, las 7 iglesias representan 7 condiciones distintas que se hallan en las iglesias, en los creyentes, en toda persona. Gloria al Señor, en cualquier época, a partir del primer ciclo de nuestra era. Esto todo representa, o sea, cuando la palabra habla de aquella iglesia, posiblemente también nos está hablando de nosotros, la condición de nosotros, lo que vivimos en nosotros, en estas etapas, en estos periodos, en estos crecimientos, en esa madurez. ¿Me entiende, hermano? Algo muy personal. También habla en el tiempo en que se vive. Gloria al Señor Jesucristo. O sea que como en un sentido secundario nos habla el Señor en la Biblia, lo que fue escrito. Gloria al Señor, lo que fue escrito, y lo que fue escrito también trae una enseñanza para los que vivimos el día de hoy. Lo que está escrito también tenemos que asimilarlo, porque es una palabra que es para nosotros, es para aprender, para madurar, para tener cuidado, para estar al pendiente en la etapa que estamos viviendo en una manera secular, y también la etapa espiritual donde estamos pasando, tal vez por el descuido que estamos pasando. Por eso toda esta enseñanza va a irse sobre esos 3 niveles de lo que estamos hablando, de lo que es una cuestión de historia también, según la iglesia a través de los tiempos, así como lo representa la historia de la iglesia que se halla en todos los tiempos. Pero lo escrito, lo que está aquí, ay, perdón, hermano, parece que estoy ya hablando muy rápido, ¿verdad? Discúlpeme, va a ser más lento, ¿me entiende? Pero la iglesia, mis hermanos, lo que fue escrito para la iglesia siempre será una enseñanza para todos los que tenemos la esperanza. Mire lo que dice Romanos 15:4. Gloria al Señor. Amén. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. La paciencia y la consolación de las Escrituras, gracias mi hermana, tengamos la esperanza. Gloria al Señor. O sea, todo esto debe sentarnos y con los ojos bien abiertos, nuestra mente bien atenta y los oídos dóciles y nuestro corazón dispuesto, porque esto es para nosotros. Diga, esto es para mí. Gloria al Señor. Esto es para mí. Amén, dígalo. Esto es para mí, gloria al Señor. Para nosotros, gloria al Señor. Aleluya. Esto es para nosotros, para mí, para toda la enseñanza, todo lo que conforta. Esta enseñanza en la esperanza que tenemos fue escrita para nosotros, la iglesia. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios.
si no tuviera nada, lo contrario a las 7 iglesias, o sea, si estas 7 iglesias no, pues no tendrían, óigame bien, la relevancia, los que vivimos en el siglo XXI, si estas cosas escritas de estas iglesias no tuvieran la enseñanza de la Biblia para nosotros, la iglesia, ¿me entiende? Pero fueron elegidas por el Espíritu. Fueron elegidas por el Espíritu por dar la casualidad, los sucesos y acontecimientos que pasa en la vida espiritual del creyente, que vamos a estar hablando más adelante. Pero fueron tomadas porque Dios es inteligente y Él es sabio. No solamente había 7 iglesias, había muchas iglesias, ¿me entiende? Pero fueron tomadas, elegidas por el Espíritu, porque traen una enseñanza para nosotros, porque las cosas que fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza, mis hermanos. Gloria al Señor Jesucristo. Cuando hablo que la iglesia representa un determinado periodo de la historia del cual la iglesia se hallaría, es como un ejemplo. Bueno, voy a hablar un ejemplo. Cuando habla la Biblia de la Odisea, la iglesia de la Odisea, pues la iglesia de la Odisea es la iglesia que corresponde a nuestra época, por la condición que se vive en el tiempo que usted y yo estamos viviendo, ¿verdad? Es una iglesia rica, que tiene dinero, que tiene literatura, tiene bosquejos, tiene libros. Bueno, hermano, aquí hay una riqueza tanto económica y escrituralmente hay muchos libros. Antes no había tanto así, antes no había libros, antes ni Biblia había. Se tenía que compartir los escritos y mandarlos para que los leyeran. Pero Dios, gloria al Señor, la mira pobre la iglesia de la Odisea, la mira tibia, no la mira caliente ni la mira fría, la mira ciega, la mira desnuda. Gloria al Señor. Ya estaremos hablando de esta iglesia de la Odisea, pero ese es un ejemplo a lo que estoy hablando, de concerniente a la iglesia, gloria al Señor Jesucristo, de la iglesia a través de los tiempos. No cabe duda que hoy estamos pasando el tiempo de la Odisea, eso no hay ninguna duda. Gloria al Señor Jesucristo. Bueno, ahora vemos aquí que Juan, gloria al Señor, hace referencia a una voz que habla. Ya vemos que esta voz es Cristo mismo. Dice Apocalipsis 19:3 que es el verbo de Dios. ¿Alguien me lee Apocalipsis 19:3? Amén. 19:13. 19:13. Dice la palabra del Señor, dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Amén, mi hermano. Amén. Bueno, eso es lo que vamos a estar hablando en referencia de Apocalipsis 1:12. Gloria al Señor Jesucristo. Bueno, mis hermanos, vamos a leer Apocalipsis 1:12. A ver qué horas son, 7:20. Ay, Señor, no sé si le siga otro versículo más. Bueno, sí hay poco ahí. A ver, vamos a que me lea, mi hermano Luis, ¿puede ayudarnos a leer algún texto, mi hermano? Amén, hermano. Léame Apocalipsis 1:12, hermano Feliciano, Juan capítulo 8, verso 12. Apocalipsis. Dijo 1:2, hermano. Sí, usted va a leer Apocalipsis 1:12, hermano. Y está ahí por hermano Feliciano. Hermano sí, Feliciano, agarró. Oh, tenía apagado, hermano, ahí el micrófono. ¿Es San Juan que dice? Disculpe. 8:12. 8:12, amén. Ok, mi hermana Shelly nos puede leer Mateo 5:14. Amén. Amén. Vamos a hacer este versículo. Amén. Amén. Vamos a leer Apocalipsis 1:12. Amén, hermanos. La palabra de Dios dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Amén.
Aquí en estos versículos vamos a ver que Juan ve algo, realmente él vio algo, una figura, y esta figura era del Señor, era un escenario de una majestuosa y sobrecogedora experiencia. Cuando él dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, o sea, lo primero que miró Juan no fue una persona, sino 7 candeleros de oro. Ahorita vamos a entender mucho esto. Las 7 iglesias son comparadas con los 7 candeleros de oro. Ya lo vimos en versículos anteriores. En pocas palabras, es un símil, ¿verdad? Apropiado por el candelero, que tiene 3 características. El candelero tiene 3 características. Primero, no tiene luz propia. ¿Me entiende, mi hermano? La voz que hablaba conmigo, vuelto vi 7 candeleros de oro. Gloria al Señor Jesucristo. Esos 7 candeleros de oro, obviamente, es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo, que es una candela en medio de la oscuridad. La iglesia de Cristo en todos los tiempos, como dije, en todas las etapas, en todos los periodos, siempre es una candela. Y cuando habla de 7 candeleras, 7 candelas, significa la luz perfecta de la iglesia a través de los tiempos. Una luz perfecta a través de los tiempos. Si entendemos que las 7 iglesias comparadas aquí son 7 candeleras de oro. Gloria al Señor Jesucristo. Pero hay algo importante que debemos entender sobre la candela. Primero, que la candela tiene una característica que no tiene luz. ¿Me entiendes? Si tiene luz, es por el que es luz, está en ella. Todo creyente debe de recibir la luz que dijo Juan 8:12. Amén, hermano. Amén. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Aquí dice en lumbrera en la antigua versión. Hermanos, la candela no tiene luz. Gloria al Señor. Todo creyente debe de recibir su luz del que dijo, yo soy la luz del mundo. Las 7 iglesias, las 7 candelas, dependen mucho de la luz del mundo, pero no tienen luz propia. Tal vez un día lo van a tener. En la gloria lo vamos a tener. Vamos a tener luz propia, pero en ese aspecto necesitamos de la luz, y esa luz es Cristo. Gloria al Señor. Y lo mismo lo digo en cada congregación cristiana. Cada congregación cristiana debe de entender este versículo que leyó mi hermano. Gloria al Señor. Cuando dice yo soy del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. No podemos estar en tinieblas. La iglesia de Cristo no debe de estar en tinieblas. Tiene que alimentarse de la luz. Gloria al Señor. Tiene que su candela arder. Su candela es la que arde en medio de la oscuridad. Es donde las almas se regocijan. Es donde tienen esperanza en la iglesia que está ardiendo. La iglesia que está alumbrando. La iglesia que tiene luz. ¿Me entiende, mi hermano? Gloria al Señor Jesucristo. Jesús de Nazaret está dispuesto a darnos de su lumbre. Amén. Vuelvo a reiterar, Jesús de Nazaret está dispuesto a darnos de su lumbre, porque si no, vamos a estar en tinieblas. Por eso el Apocalipsis que habla, que Juan dice que oyó una voz que hablaba conmigo y se volvió atrás, vio 7 candeleros. 7 candeleros de oro, la luz perfecta, la iluminación perfecta de la iglesia en todos los tiempos. Tal vez usted y yo nos tocó ese tiempo, pues este tiempo también hay oscuridad. En ese tiempo también necesitamos resplandecer. En ese tiempo necesitamos alimentarnos de esa luz de Jesús de Nazaret, de esa lumbrera de Jesús de Nazaret para hacer luz en nuestra casa, en nuestro hogar, en la familia, en la iglesia, donde quiera que andamos. Nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Y esa luz está a nuestro alcance, porque Jesús de Nazaret está dispuesto a darnos de esa lumbrera a todo aquel que quiere ser luz. Gloria al Señor, y alumbrar a los demás. Mire, dice Mateo capítulo 5, verso 14.
Amén. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Amén. Y sigue adelante, mi hermana, hasta el verso 16. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre del candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbré vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Amén. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Aleluya. Así alumbre. Nosotros tenemos que ver con la lumbre, mi hermano. Y no hablo de esa que hace la leña, no. Una lumbre que los demonios tiemblan, hermano. Una lumbre que alumbra en lugar oscuro. Usted va caminando en la calle y luego se miran los que están poseídos, hasta le hacen muecas de odio, de coraje, porque ellos miran la luz que hay en usted. Gloria al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Así Amén, gloria. alumbre vuestra luz delante de los hombres. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. La mecha de nuestra vida solo arde teniendo seriedad y devoción en el aceite, la unción, en la palabra, para poder alumbrar, mis hermanos. Gloria al Señor Jesucristo. El que anda en medio de los 7 candeleros está aquí. Gloria al Señor. 7 candelas que están alumbrando representan a aquellos que alumbran delante de los hombres para que vean nuestras buenas obras. Aleluya, porque si estamos en oscuridad no van a ver nada. Gloria al Señor, porque ellos también están en oscuridad. Ellos nomás miran los que están ardiendo en espíritu. Ellos nomás miran los que traen luz, los que se conectan con la luz del mundo, que es Jesucristo. Aleluya. Aquí tenemos 7 candeleros alumbrando a las 7 iglesias, cada una representando a la iglesia, alumbrando en las tinieblas a través de los tiempos. Aquí refleja el número 7 como una experiencia espiritual. Gloria al Señor, en cualquier vicisitud de la iglesia a través de los tiempos. Espero que me estén entendiendo. Amén. Apocalipsis 1:13. Gloria al Señor. Está cortito, lo vamos a hacer. Léame, por favor, el Apocalipsis 1:13, hermano Francisco. Me lee Daniel capítulo 7, verso 13, hermano José. Mi hermano Luis nos lee 1 Timoteo 2:5. Bueno, mis hermanos, yo creo que ya es hora, no quiero que darles mucha palabra. Mejor el versículo 3, o es que yo no sé cómo están ustedes, hermanos, si ya van a dormir o están haciendo algo, pero vamos a dejarlo ahí. Y para el siguiente viernes leemos Apocalipsis 1:13. Amén. Entonces, Apocalipsis 1:13, hermano. ¿O ya no? Sí, lo vamos a dejar para el siguiente viernes, hermano. Ok, hermano. Entonces, sí, porque ya miré que son las 7:30, ya es casi 1:30 que estamos en el estudio. Yo estoy emocionado, ¿verdad? Yo estoy emocionado por esta palabra. Gloria al Señor, porque yo estaba apagado y Dios puso luz y lumbre en mi vida. Y bueno, mis hermanos, con todo mi corazón, yo también me lleno de alegría y de gozo en este día del Señor, en esta palabra, ¿verdad? En esta iglesia que ha llegado a nuestros tiempos y que estamos viendo en el último tiempo y estamos teniendo estas experiencias gloriosas en el Espíritu. Esperemos que cada uno de nosotros, hermanos, nos llenemos de esa luz, de ese fuego, para hacer luz y lumbre delante de los hombres, para que ellos miren nuestras buenas obras. Que Dios les bendiga y cualquier comentario sea bienvenido, cualquier pregunta también. Le paso el micrófono a mi hermano Francisco. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Estaba muy emocionado, se pasó muy rápido el tiempo. Dios les bendiga. Amén, aleluya. Hermanos, gloria a Dios. Yo creo que cuando algo es, pues está en el espíritu, amén, aleluya, no se siente el tiempo, amén, aleluya. Esa es la gran virtud que tiene la palabra del Señor, amén. No hay tiempo no se puede sentir el tiempo, amén. Porque acuérdense que la palabra de Dios es eterna, amén, aleluya, y por eso es que no se siente el tiempo. Así es que, mis amados hermanos, no sé si alguno de ustedes, hermanos, como está haciendo mi hermano Eduardo, tiene alguna pregunta, hagan, hermano, gloria a Dios. Si tiene alguna duda, hermanos, de algo,
puede hacer esas preguntas aquí, hermano. Adelante, mis amados hermanos, gloria a Dios. Le vamos a dar un tiempo para cada uno de ustedes, hermano. Amén. Adelante, hermano. Adelante, mi hermano. No sé si daría mucho tiempo, o si alguno de los hermanos o el mismo hermano Eduardo me podría dar. Yo, bueno, pues no lo sé, se me hizo tan rápido. Yo creo que sí, entre tarde, pero creo que no lo sé, demasiado. Comencé a escribir los versículos en Romanos 15:4 y me gustaría tener los versículos y los capítulos anteriores. Pues yo creo que el hermano lo está poniendo en YouTube los mensajes y las predicaciones y los estudios. El hermano Francisco, ahí también pueden ver y qué versículos hay y repetirlo cuantas veces quieran. Y si no, pues por otro lado, me llaman y yo le doy todos los versículos que estuvimos hablando. Ya saben mi teléfono, mis hermanos. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga.